Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. En el día de hoy contamos con la presencia de Guido Gómez Mazara, dirigente político y quien nos hizo el favor de atender esta invitación, ya que con el doctor Guido Gómez Mazara nosotros podemos tocar la mayor cantidad de los temas de importancia en este momento. Yo creo que es una situación, hay una situación nacional, una situación mundial en la que uno no puede improvisar. Hay que ver a los dominicanos que se han encargado de saber, de estudiar y de ver el porqué de las cosas. El doctor Gómez Mazara conoce bastante de todos estos temas y le agradecemos de nuevo su presencia con nosotros en el día de hoy. Gracias, doctor. Gracias a ti, gracias a ti. Bien. En el caso internacional, yo quiero iniciar por esa parte, porque usted no solo conoce lo que está ocurriendo en el momento, sino que usted conoce el porqué de las cosas. Esto viene de dónde y hacia dónde puede llevar un proceso. Usted conoce la historia y los acontecimientos, no solo en el área política, en el área social, en el área económica, de todos los países, sobre todo que tienen incidencia hacia la República Dominicana. Y comencemos por el tema más importante que hay hoy. Salimos de un proceso de pandemia, una crisis mundial, y eso trajo una serie de consecuencias económicas, sociales, del trabajo, del cambio de vida de todo el mundo. Asimismo, todo el dinero que los países se endeudaron y que utilizaron durante el proceso de pandemia, era de esperarse que en este momento íbamos a tener inflación. Yo creo que desde mi punto de vista la inflación no es un tema solo de la guerra y del suministro y de todo eso, sino que hay un tema de la gran cantidad de recursos que entraron al sistema en estos años. Tenemos un mundo complicado y a esto se agrega este tema que uno lo ve como un tema puntual, Rusia-Ucrania, pero que realmente no es así porque tiene incidencia en todos estos países. Doctor, háblenos por ahí, ¿cómo usted ve el tema internacional y hacia dónde puede ir este conflicto? Bueno, con mucho gusto. Mira, Michelle, lo primero es que países como los nuestros tienen siempre que generar una especie de lectura efectiva de los procesos internacionales porque las características de la sociedad dominicana siempre ha sido impactada por fenómenos de carácter internacional. En ese sentido, es evidente que en la introducción que haces, tú colocas como primer punto el tema de una crisis sanitaria que golpeó al globo terráqueo, COVID-19. Debo de admitir que en términos de desempeño de gestión, el gobierno ha tenido un desempeño decente en esa materia. Sin embargo, de arrancada, yo siempre creo que hay que hacer un contrapeso entre la gestión y el tema financiero. La República Dominicana es un modelo de país donde la inversión del sector salud no se corresponde con el esquema de inversión que hay en todo el continente. El modelo de inversión con relación al PIB en América Latina es de 5%. Aquí es de 1.9 y se ha desplazado a 2.3. Es decir, cuando nos impacta el fenómeno, tenemos un sistema sanitario con dificultades de carácter financiero. Reitero, reconozco que el desempeño de la actual gestión ha sido efectivo. Ahora, ¿qué otro ingrediente se sumó a ese proceso? Conflicto de carácter internacional, que si bien es cierto está a distancia de nosotros, impacta en la economía nuestra. ¿Por qué? Porque ese fenómeno de orden internacional ha trastocado el comportamiento económico y en ámbitos tan esenciales para la economía dominicana nos encontró en un país que anda en un proceso de crecimiento económico innegable. La última proyección que hace el Banco Central, el pasado trimestre, la economía dominicana creció 6.1. El problema es que proyectamos un nivel inflacionario que llega casi a 10%. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Que cuando una economía combina la condición de crecimiento económico, pero la inflación es superior al crecimiento económico, eso impacta sustancialmente en el nivel de vida de la gente. ¿Cómo se expresa? Se expresa en una dirección terrible, que es el tema del poder adquisitivo de la gente. Se expresa de otra manera terrible, con un aumento sustancial de los precios, y lo voy explicando.
En la República Dominicana, en el último trimestre, ha existido un incremento sustancial de 34% de los precios de los artículos de primera necesidad. Y cuando tú ves que los segmentos más bajos de la pirámide social en el país invierten sobre el 54% de sus ingresos, digo, empleados públicos y del sector informal, pero invierten el 54% de sus ingresos en comida, transporte y medicamentos, te darás cuenta que hay una especie de situación de estremecimiento en la economía de la mayoría de los dominicanos. Hoy sin hablar, doctor, que también usted tiene un incremento importante, por ejemplo, en los materiales de construcción, que sí, es un área que da desarrollo y claro, que da mano de obra, pero ¿hasta dónde tú podrás comprar una vivienda si sube un 20%? Sin embargo, mira lo que ha hecho la estrategia del Banco Central y de los actores económicos. Como el tema de mayor perturbación de nuestra economía ha sido históricamente que en la fase de inflación hay una especie de disparo sustancial en relación entre el precio del peso y el dólar, el gobierno dominicano, vía el Banco Central y sus autoridades, lo que han hecho es una acción de incrementar la tasa de interés. ¿En qué intención? En el último año la tasa de interés ha sido incrementada en 4 oportunidades. Comenzó en 3.5, está en 5.50. ¿Por qué? Porque el factor emocional que genera en la economía dominicana, el incremento del tipo de cambio, perturba a los actores de la economía. ¿Qué ha hecho la autoridad financiera? Ha dicho, bueno, si incrementamos la tasa de interés, eso garantiza que esos recursos no se desplacen hacia otras economías, tenemos una estabilidad en el tipo de cambio y por vía de consecuencia un nivel de respiro. Sin embargo, yo quiero acotar que si bien es cierto la actual administración, que es mi partido, hizo énfasis haciendo críticas en la anterior administración respecto de que los modelos de crecimiento en el país eran crecimiento con un profundo proceso de desigualdad, yo pienso que el actual modelo va en esa dirección, porque cuando los factores fundamentales de economía crecen, uno siempre se pregunta, ¿quién creció? ¿El bolsillo mejoró? ¿El poder adquisitivo de la gente ha ido mejorando? ¿Y cuáles son los factores de la economía dominicana que crecen? Turismo, la recuperación es evidente, es cierto. El nivel de ocupación hotelera está en el 84% y eso hay que aplaudirlo. Ahora, ¿cuáles son los otros factores que han contribuido a que la economía dominicana respire? Las remesas se han quintuplicado con respecto al año prepandémico y el sector de zona franca. Pero volvemos a insistir, cuando esos sectores de la economía crecen, ¿impacta sustancialmente en el nivel de vida de la mayoría de los dominicanos y dominicanas? Pero doctor, usted habla del modelo económico y qué bueno, y menciona mi gobierno, esto está bien, esto. Ahora, ¿usted se acuerda cuando hablábamos de camisa de fuerza? Llegar y sentarse en la silla donde está el gobierno, el presidente, y tú decir, políticas públicas, modelo económico. Lo primero es que tú llegas con una serie de compromisos que están ahí. Tú no llegas en cero, tú llegas con cuentas en rojo y con un gasto, con una deuda social inmensa y con todos los problemas del mundo. Le metes una pandemia y le metes los efectos de la guerra y de la pandemia. Entonces tú dices ahora mismo, ¿con qué usted podría decir, ok, estamos haciendo lo mismo o estamos haciendo lo posible? No. Y en el caso, por ejemplo, de las medidas tomadas, yo veo perfectamente que las medidas tomadas, por lo menos a nivel macroeconómico, son las mismas que están tomando todos los países, porque eso es casi un librito sí, para poder resolver eso. El problema, Michelle, que cuando incorporamos este tipo de debate, con racionalidad, prudencia, la pregunta que nos hacemos, ¿cómo ese modelo esquemático en los fundamentales países de América Latina sigue profundizando el proceso que sí ha radicalizado sectores que han sido históricamente excluidos de las políticas públicas? Porque es que la desigualdad se ha ido profundizando. Y en la República Dominicana, a veces los políticos hablamos un lenguaje muy técnico y no aterrizamos. Mira cuál es el problema. En el gobierno pasado se decía, hay crecimiento, pero ese crecimiento no se derrama hacia abajo. Que ese ha sido el gran problema del crecimiento económico en América Latina. Entonces, ahora se ha profundizado por los factores que tú apuntalas. Sin embargo, mira la mejor manera de leer que cuando la economía crece, ese crecimiento no se traduce en una mejoría sustancial del nivel de vida de la gente. El factor delincuencia es una manifestación directa de que los actores sociales en la República Dominicana no sienten ni en el estómago ni en el bolsillo el nivel de crecimiento. ¿Por qué en los países nórdicos el tema de la seguridad es un tema clave?
porque la distribución de la riqueza es mucho más efectiva que en nuestro país. Y ese proceso de desigualdad el gobierno lo ha asumido desde una perspectiva clásica, históricamente clientelar, donde genera incrementos sustanciales en las políticas sociales, porque al final de la jornada, lo digo con el dolor de mi alma, muchas de las políticas sociales son freezer de pobres. ¿En qué medida lo explico? El gobierno dominicano... Un freezer de pobres, o sea, que están hechas para mantener a la gente para pobre. preservar a la gente en la marginalidad. ¿Usted entiende que si a una gente le dan la comida, no va a procurar educarse y trabajar para conseguir yo eso? creo que hay que hacer un acompañamiento entre la acción solidaria del gobierno y que en el periodo de recepción de esos beneficios se desarrollen destrezas formativas para sacarlo de la pobreza e insertarlo en el mercado laboral. Y poner condiciones a Sí, veces. yo me quiero explicar. Miren, el gobierno dominicano el 16 de agosto del año 2020 tenía 835,000 beneficiarios de los programas sociales. ¿Qué ha hecho la actual administración? Es un gesto que hay que aplaudirlo. Incrementó de 835,000 a 1.4. ¿Cuál era el monto de los ingresos en ese momento? A cada ciudadano que recibía ese dinero se le daba 865 pesos. Ahora se le da 1.650. La doble. Sí. ¿Cuál es el problema en términos prácticos? Que cuando tú generas la sensación de políticas sociales con esas características, tú tienes que combinar el gesto solidario del gobierno, pero el nivel de entrenamiento indispensable con los beneficiarios para que los 2, 3 o 4 años que reciben esos programas sean capaces de combinar la recepción del beneficio, pero fundamentalmente incrementar destrezas de cualquier naturaleza. ¿Y no será que con los montos de las ayudas sociales de estos países, porque no es nada más aquí, no son, por más que tú la dupliques, y no estoy poniendo todavía el incremento del costo de la vida, que tú dices ahora, bueno, me están dando 1.500, pero a lo mejor yo estoy comprando con eso lo que compraba antes con 1.000 pesos. No veamos eso. ¿No será que esta política habría que duplicarla, triplicarla, para que en el momento en el que tú le digas a un estudiante, yo te voy a dar una asistencia social, pero para que estudie, esos 1.500 pesos debieran aguantarle para sus necesidades mínimas? Pero mira, por ejemplo, en el actual escenario, los dominicanos reconocemos que el nivel de inseguridad se ha incrementado. Claro, ha transformado los hábitos de vida de todos nosotros. Yo respeto mucho a la gente que anda en motor, pero si tú vas en tu vehículo, cruzas una calle y sientes un motorista, hay una reacción natural, porque en el subconsciente de la mayoría de los dominicanos y dominicanas hemos sido víctimas de un atraco, un asalto o un robo. Por ejemplo, el gobierno decide una acción de política pública y dice, vamos a los barrios a establecer patrullaje mixto. Miren, como acción, desde el punto de vista del esfuerzo del gobierno, yo respeto esa decisión. Sin embargo, el tema de la inseguridad es un encadenamiento de factores que conducen a una profundización de la pobreza, y cuando tú no le presentas alternativa al típico joven, tú lo induces al mercado delictivo. ¿Cuál es el porcentaje en América Latina respecto al desempleo en el sector de los jóvenes? Hablo entre 18 y 34 años, es 17%. En República Dominicana es 29%, de arrancada. El país lidera en América Latina los famosos ninis, que ni trabajan ni estudian. Y frente a eso, cuando el gobierno toma una acción de hacer esfuerzos mixtos entre guardias y policías para ir al barrio y garantizar la tranquilidad a la gente, yo adiciono a ese elemento iniciativas como la siguiente. ¿Cuántos jóvenes de los sectores en conflictos en el país, sin empleo, en estos 45 días de vacaciones no podrían ser incorporados a jornadas de limpieza de río, de cañadas? ¿Cuántos jóvenes de los sectores de mayor conflicto no pueden ser incorporados a jornadas laborales para que ellos rehabiliten sus escuelas, la pinten y se genere un condicionamiento en el sector de que no solo está el policía y el guardia garantizándole la tranquilidad, sino que ellos son entes productivos que por vía de consecuencia, en la medida que dedican 7 u 8 horas a esas actividades, se alejan de la posibilidad de un conflicto delictivo? Michelle, ¿qué es un barrio en la actual coyuntura? Es la expresión de la exclusión social, donde el liderazgo político solo tiene impacto en materia electoral. El liderazgo cultural ha desaparecido. El deportivo es la excepción. ¿Tú sabes quién es el líder del barrio? Es la cabeza delictiva, que organiza actuaciones al margen de la ley
No, y que es un paradigma. Y producto de la inversión de valor es un referente porque tiene el control social del barrio. Tiene la muchacha, tiene el carro, tiene la cadena. Es el referente a seguir. Entonces, cuando el gobierno dominicano, en una iniciativa muy legítima, dice patrullaje mixto, no, ese es un componente. Hay otros elementos que hay que encadenarlo para devolverle a la gente el derecho de caminar por las calles del país con un nivel de tranquilidad. Ahora que usted mencionó la seguridad ciudadana, porque hay temas que realmente son importantes. Aquí todo el mundo sabe que aquí los temas de corrupción, de seguridad ciudadana, del costo de la vida son los temas fundamentales sobre todo para los políticos que quieren darle a la gente, suplir las necesidades que quieren, su problema. Cuando usted habla de eso y tú dices, voy al gobierno con un plan, o sea, un plan Giuliani, luego de eso entramos. Todo el mundo sabe que aquí se perdieron 2 años, por más que tú quieras, aquí no se podía trabajar mucho en medio de pandemia, y ahora vemos lo que está ocurriendo. Con los problemas de Haití, que hay que tomar en cuenta eso en la criminalidad. Tema esencial. Y otro problema, cuando el costo de la vida aumenta, la gente sale para la calle porque la gente no se va a dejar morir de hambre, o sea, aumenta la criminalidad y aumenta la delincuencia. Perfecto. Vamos a hacer reforma policial, vamos a trabajar con eso. A lo mejor están trabajando el plan Giuliani sin verlo, hay que reconocer esto. Pero ya en esta semana uno ve un presidente que dice, lo voy a mandar con los guardias para la calle. Eso no es reforma Giuliani, eso no es plan Giuliani, eso es una medida inmediata de ponerle a un militar al lado a un policía, porque ese policía a lo mejor está muy contaminado con su área y con pero también ese militar recibe órdenes. Métalo preso, tiene otro tipo de entrenamiento y de filosofía en la cabeza. Un presidente que dice, reconozco que ha aumentado esto y esto, y a los delincuentes que se entreguen, porque si no los voy a salir a buscar. Esa es la reforma, eso es que estamos, o eso es una parte que hay que hacer de forma inmediata para poder llegar a lo otro. No, Michelle, esa es una respuesta inmediata, improvisada, frente a una realidad. La inseguridad le ha ganado la batalla al gobierno. Sí, yo pienso que es necesario en la actual coyuntura. Pero las políticas públicas no se pueden utilizar como tú empañetas un edificio. Tiene que ser parte de una visión estratégica corto, mediano y largo plazo. Porque la pregunta que yo podría hacer, sin intención de fastidiar a nadie, ¿por qué esperamos que nos explotaran los niveles de inseguridad para actuar en esta dirección? Pero déjame decirte lo siguiente. En América Latina hay muchos casos que se han estudiado respecto al tema de abordar la inseguridad. La gente habla del caso Giuliani, pero uno de los problemas que yo siempre he tenido a la hora que discutimos políticas públicas en materia de seguridad es el hecho de que muchos modelos que han sido efectivos en otras sociedades, cuando tú lo insertas a países como los nuestros, a lo mejor no obtienen los resultados porque la dinámica social dominicana es diferente. Y yo lo doy como recordatorio. El modelo Giuliani fue efectivo en la ciudad de Nueva York. ¿Por qué Giuliani sustituyó al primer alcalde de origen afroamericano, David Dinkins, que era un alcalde muy propenso a las políticas de apertura y de liberalidad? Y la ciudad de Nueva York se constituyó un caos. Y él llegó con una experiencia de fiscalía, estableció mayor nivel de regulación desde el punto de vista de las disposiciones legales. Y controles. Y en segundo lugar, generó un nivel de salarios incentivados en función de los policías que tuviesen en demarcaciones de mucho conflicto. Resultado positivo. Ahora, pero también en América Latina hay otros modelos. El de Calderón en México fracasó. Fue presidente, un conflicto de carácter social donde se vinculaba a la inseguridad del narcotráfico, 50,000 muertos, resultados fatales. Antana Mocus, en Colombia, que creo que fue uno de los modelos más efectivos. La ciudad de Bogotá era una ciudad insegura, intranquila, producto de un conflicto que era narcotráfico, paramilitarismo y guerrilla. Bueno, tú puedes caminar por la calle de Bogotá con tranquilidad sin problema, Antana Mocus. Pero el modelo más reciente, Bukele. ¿Qué pasa en El Salvador? ¿Las características del conflicto social en El Salvador se parecen a las nuestras? No, para nada. O sea, en El Salvador, como en Centroamérica, hay un fenómeno delictivo internacional que se llaman las maras salvatruchas, que tienen un carácter internacional porque son personas que se entrenaron en la guerra de El Salvador o de Guatemala, un amparo migratorio los condujo a muchos de ellos a Estados Unidos
internacionalizaron el fenómeno y las maras tienen un control y un arma terrible de todo calibre. ¿Cuál fue la acción de Bukele? Dura, en muchos momentos violentando hasta derechos humanos. ¿Pero qué dijo la población? El ciudadano. Dale para adelante. Entonces, en el caso de la República Dominicana, y lo digo con el mayor respeto y la consideración de mis compañeros de partido que están en el gobierno, debimos tomar acciones mucho más inteligentes para prevenir la actual situación. Pero haga una propuesta. ¿Cuáles son esas acciones? No, mira, yo pienso que hay que incorporar un esfuerzo de coordinación con otros actores dentro del proceso. ¿Usted cree en la mano dura en este momento? No, yo creo en la mano... No tan dura como Bukele. No, yo creo en la mano inteligente, en la acción inteligente. Te doy ejemplos. En los barrios donde hay un mayor nivel de conflicto, hay que combinar el patrullaje mixto con las ofertas de trabajo temporal a la mayoría de los jóvenes. ¿Cuántos programas de campamentos deportivos en coordinación con el Ministerio de Deporte podemos incentivar en todos los barrios del país en estos 60 días para que los jóvenes estén ocupados? Tercer lugar, ¿qué favor nos haría una parte importante del sector privado? Que de una vez y para siempre disolvamos la idea de lo que yo llamo el prejuicio laboral, que cuando muchos jóvenes de esos sectores van a solicitar empleo, porque aparece en la cédula el barrio al que pertenecen, automáticamente hay una actitud poco solidaria respecto a darle una oportunidad de trabajo. No, y hasta por su propia edad y experiencia. Entonces, la gente no va al mercado delictivo porque quiere. La gente va porque las circunstancias lo van empujando en tal dirección. Y frente a eso, yo aspiro y espero que el gobierno sea capaz de coordinar la acción de patrullaje mixto con ofertas de trabajo temporal, pero fundamentalmente con el desarrollo de programas deportivos en todos los barrios, y que incorporemos a las iglesias, que todavía en los sectores populares las iglesias tienen una penetración efectiva en cada una de sus denominaciones. Iglesia evangélica, la católica o cualquier expresión religiosa. ¿Por qué? Yo preferiría que en Cristo Rey, el padre José Luis Hernández, que es el párroco, tenga la posibilidad de organizar un torneo deportivo entre los muchachos de Cristo Rey, el Caliche y todas las zonas, porque tiene la autoridad moral en el barrio. Pero también sea capaz de organizar cuáles son los jóvenes que pueden ser empleados por el Ministerio de Medio Ambiente. La alcaldía. O la alcaldía, en los programas de recogida de basura de los ríos, plástico de los ríos, de las playas. Eso es una forma de contribuir sustancialmente a reducir los niveles de conflictividad, pero sobre todas las cosas a garantizarnos que podamos volver a caminar por las calles del país con tranquilidad. Doctor, lo quería dejar para más adelante, que es la parte que tiene que ver con el proceso electoral que vive Colombia, pero usted ya habló de El Salvador, habló de Colombia, y como la parte que nos puede interesar del proceso electoral que vive Colombia tiene que ver con la sociedad y tiene que ver con la política. Yo quiero que usted me analice este proceso. Esto no ha pasado nada, acaba de pasar la primera vuelta, o sea, todavía no hay nada definido, pero hay un comportamiento de ese primer resultado electoral y llévelo hacia dónde, hacia el porqué y hacia qué puede significar eso, cómo ha cambiado la forma de pensar de la gente. Cómo no, con mucho gusto. Mira, Michelle, en América Latina, en los últimos 20 años, cuando el fenómeno de Chávez se constituyó un referente de éxito para los partidos políticos de izquierda, la figura que se construyó como muro de contención de ese avance se llamó, sin lugar a dudas, Álvaro Uribe Vélez, que es la figura que en los últimos 25 años ha tenido mayor importancia en Colombia. Colombia ha sido un país que en los últimos 100 años dos partidos han prevalecido históricamente, liberales y conservadores. Él llega al poder, modifica la Constitución, se reelige y es capaz de garantizar los últimos presidentes. Él 2 periodos, Santos 2 periodos, aunque entró el conflicto con Santos y actualmente Duque. ¿Qué pasó? Que el concepto de seguridad nacional, porque hay que reconocer que Uribe le devolvió a los colombianos la oportunidad de transitar con tranquilidad por las calles,
Eso fue bien valorado por una parte importante de la sociedad, pero se incurrió en aspectos como violación de derechos humanos. Él es el gran caudillo político. ¿Qué pasó en estas elecciones? Que surgió una opción alternativa, Gustavo Petro, que es un político de izquierda, que viene del M-19, que ha hecho carrera, fue alcalde de Bogotá, que perdió las elecciones anteriores de Duque, que acumuló en la primera vuelta 40.1% de los votos, 8.5 millones de personas votaron en su favor. Y en segundo lugar, Rodolfo Hernández, que es una especie de outsider, que viene de la alcaldía de Bucaramanga, un personaje muy especial, que es una versión Donald Trump en Colombia, es un empresario exitoso. El viejo del TikTok. Del TikTok, correctamente, con 77 años. Pero lo que ha sido derrotado es el uribismo en este proceso. Porque Petro acumuló mucho éxito acorralando a los candidatos, Fico, que era el que tenía mayor posibilidad, endilgándole la condición de cercano a Uribe. Y Rodolfo Hernández puso distancia de Uribe porque sabía las implicaciones electorales que tenía. Ahora, en la segunda vuelta, yo no tengo dudas que la mayoría del voto uribista va hacia Rodolfo. Ahora, las distancias de 13 puntos entre el primero y el segundo hacen que la competencia sea muy reñida. ¿De quién es el segundo, el tercer lugar? ¿Cuál es su posición? Fico, un uribista. ¿Y el cuarto? Que aunque tiene un 4%. Fajardo. Bueno, el problema es que Fajardo es más, ese grupo es pequeño, pero es más, sí, es más de Petro. Mira lo que pasa, que ese grupo, en aras de preservar un referente de la partidocracia que no coincide ideológicamente con ellos, va a apoyar. Okay, Fajardo ya dijo, a mi gente la dejo libre, que es una forma de apoyar a Petro. Bien, vamos a analizar esos resultados. No sabemos, porque no sabemos lo que va a ocurrir en el próximo proceso. Creemos que si el tercer lugar apoya al segundo, entonces el mismo grupo va a volver al poder, y si es mayoría simple, veremos si vota todo el mundo otra vez, cuál va a ser, todo eso. Ahora, ese porcentaje de votación que sacó Petro y el grupo, ¿cómo pueden esos comportamientos electorales, cómo usted lo compara con lo que podría ser los cambios de forma de pensar en República Dominicana? ¿Es un movimiento muy especial en Colombia o esos son cambios de que...? En América Latina hay un proceso de éxito electoral o de los outsiders o de las corrientes políticas de centro izquierda. Así como post Chávez vino un péndulo, Correa, Evo, Lula. Esos procesos fueron derrotados electoralmente. Y ahora viene otro ciclo. Y ese ciclo se traduce de la siguiente manera. Cristina volvió al poder en una alianza efectiva en Argentina. Bueno, en Honduras, doña Xiomara acaba de ganar las elecciones. En Chile, Boric lo hizo. Y todo parece indicar que Lula regresa al poder. Esos son los ciclos. Y en el caso específico de Colombia, sin esperar los resultados, en Colombia el político de mayor tradición liberal, centroizquierda, que ha llegado al poder, se llamó Belisario Betancur. Pero Petro es izquierda, no es la izquierda típica de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional. Él era miembro del M-19, que era un partido de izquierda, evidentemente, que tiene una especial connotación para los dominicanos porque el M-19 tomó la embajada dominicana en Colombia en los 80. Fue el movimiento que... Sí, que eran izquierda, pero eran izquierda a veces no tan radical. No, claro. Pero... Carlos Pizarro era el líder histórico de ellos y fue el grupo que se metió en el edificio de la Suprema Corte de Justicia colombiana y la reventó con todo el mundo. Petro no estaba en eso, pero militaba en el M-19. Ahora, que 40%, miren cuál ha sido el proceso de crecimiento. Él sacó hace 10 años 1.5 millones de votos. El año pasado, hace 4 años, sacó 2.5 y ahora 8.5, es un incremento. Pero doctor, yo creo que esta parte, porque usted nos habló de eso en un programa, hablando de los votantes dominicanos, y no será que ya estamos viendo un cambio, donde, y aquí lo vemos cuando tú hablas hoy de Trujillo, de Balaguer, de Jorge Blanco, de los primeros años del PLD. Y cuando tú ves esos números que te dicen a ti, no, es que los votantes que vienen ahora en el 24, el 50% tienen menos de 35 años. Claro. Y no será que esa gente no sabe nada, ni que aprendió nada, ni conoce la experiencia de lo que está pasando. Y que muchas veces
te dicen a ti, bueno, es que yo no sé lo que es el Claro. M19. Si tú no Claro. sabes lo que es M19, entonces el hombre saca 40%. No, lo que pasa es que las nuevas generaciones Nada más son- falta que nos pongan aquí un Trujillo no, y tú vienes... Lo que pasa es que las nuevas generaciones tienen un nivel de desarraigo con la historia y son mucho más cortoplacistas a la hora de decidir opciones. La verdad es que cuando tú reconoces que en muchos países de América Latina ha ganado la izquierda, más que ganar la izquierda, son situaciones inflacionarias, de dificultad social, que provocan esa situación. O sea, en Chile es verdad que ganó un partido de izquierda, pero hubo un proceso inflacionario terrible, donde una parte importante de los jóvenes se lanzaron a las calles y reaccionaron contra el gobierno de Piñera. En el caso, por ejemplo, de Colombia, Iván Duque hace 2 años hizo un intento de reforma económica y la gente se lanzó a la calle y mataron muchas personas. ¿Y qué hacen los partidos políticos alternativos que acumulan esa ira, esa insatisfacción? Yo te lo traduzco en el terreno de nosotros. Yo pienso que mi partido ganó las elecciones, pero mucha gente votó para sacar al PLD. Es decir, la actitud del votante en América Latina y hasta en Estados Unidos. Yo pienso que mucha gente no quería a Trump y votó por Biden. Eso no implicaba que era un militante del Partido Demócrata. Las actitudes de los electores en América Latina es una actitud de abajo el que está arriba. Doctor, cuando usted dice, yo creo que eso está claro, nuestro partido ganó, pero la gente votó por sacar al PLD. Yo no digo solo el PLD, yo digo que fueron varios factores. Una gran alianza, sacar el PLD, votó por su candidato que tenía 35% arriba. El problema de inseguridad ciudadana. La división del PLD. La división del PLD, que para mí fue la razón fundamental. Y el tema de la lucha contra la corrupción y la justicia y todo eso. Cuando usted ve eso, y yo le digo, doctor, desde el punto de vista más imparcial posible, porque usted es miembro de ese partido, claro, con unos pensamientos propios y con opiniones propias, que inclusive mucha gente no entiende cómo usted la hace desde ese partido. Le pregunto, a nivel del panorama político dominicano, usted dijo 2 cosas fundamentales. Votó también por sacar el PLD y el PLD y la división del PLD. Esos 2 factores, combinados con otros, y tal vez algunas cosas que yo creo que el dominicano no va a percibir lo que son factores externos. No. Que la guerra, que Ucrania, que la pandemia, que el endeudamiento, que la inflación es mundial, que los precios de los furgones, que el abastecimiento, que los combustibles. La gente Michelle, yo lo traduzco en una frase. Yo le pregunto, doctor, y inicie con la frase. ¿Cómo usted ve hacia dónde va el panorama político dominicano? ¿Se podrán dar las condiciones de nuevo para una reelección, no del presidente, sino de su partido? Porque mucha gente, el partido es que está gobernando, no es el presidente solo. Okay, pero vamos por parte. Mira, yo traduzco esa preocupación que tú planteas en una sola frase. El escenario del 24 no se parece al escenario del 20. Y por vía de consecuencia serán otras características que van a determinar el éxito electoral del partido. Vamos por parte. Miren, el PLD, en sus manifestaciones, Fuerza del Pueblo PLD, va a construir una unidad. Olvidémonos. Un partido... Espérese. Vamos a hablarle a la gente. Usted está diciendo que se van a juntar el PLD y la Fuerza del Pueblo. Sí, claro. En primera vuelta, en segunda vuelta, orquestan un mecanismo de pactos de llevar candidatos en común en muchas demarcaciones o deciden ir solo en la municipal y congresional para un acuerdo en segunda vuelta. Eso está clarísimo. Y si me permite, lo analizo. Claro. Una fuerza política con características sociales que por 20 años ejerció el poder, tiene plena conciencia de cómo la actitud excesiva e irracional entre ellos provocó su pérdida del poder. Y ellos saben perfectamente cuáles son las consecuencias en el orden procesal de muchos de ellos que tienen procesos judiciales y otros saben perfectamente que están a la espera. Y eso intranquiliza a la conducta del partido. Hablo en términos institucionales. Y siempre será mucho más cómodo para ellos armar alianzas que le devuelvan al poder y no estar en la intranquilidad de procesos pendientes.
Segundo orden. El PLD como partido político tiene aspirantes efectivos, eficientes. El partido tiene una estructura en el país, pero quienes se perfilan como candidato presidencial no tienen el reconocimiento de la otra alternativa que tiene la Fuerza del Pueblo. Contrariando lo del PLD, la Fuerza del Pueblo es más candidato que tiene y menos partido. El PLD es más partido y menos candidato. Y frente a eso ellos habrán de buscar una fórmula de entendimiento electoral. El escenario de mi partido. Mi partido tiene dos problemas que resolver. El principal problema del partido en términos estructurales es el aparato partidario. ¿Hasta qué punto hay un nivel de satisfacción en el cuerpo organizacional del partido? ¿Está satisfecha la dirección media? ¿Está satisfecha la base del partido? ¿Los compañeros sienten que el gobierno responde a las líneas programáticas de su interés? ¿Y son sólidas esas bases? Porque es un partido relativamente nuevo. No, ese es el mismo partido que por 70 y tantos años estuvo en el centro del debate nacional. O sea, el PRM es el PRD. Claro, hombre, por el amor de Dios. ¿Quiénes son los presidentes municipales y regionales? Los mismos que eran PRDistas toda la vida. O sea, frente a eso, yo siento que si el ejército interno no tiene un entusiasmo, no va a la guerra, que es el proceso electoral, con la energía indispensable. Ese tema hay que resolverlo. Segundo lugar, el factor inflacionario es un factor que genera conductas desde el punto de vista electoral. Lo que ha pasado en América Latina no es una regla, pero hay una reacción natural de los ciudadanos que no escuchan las excusas, los alegatos, los argumentos de su clase dirigente. Cuando siente que su estómago y su bolsillo no andan bien, tiene una reacción electoral contraria a quienes ellos entienden que le conduce por ese sendero. Frente a eso, la actual administración tiene mayor potencialidad en la medida que resuelve el problema de políticas económicas y sociales y genera un nivel de tranquilidad en su partido. Yo soy de las personas que hacia lo interno del partido va a proponer una aspiración de carácter presidencial. Arranqué ahora, voy a caminar hasta enero para en enero oficializar una aspiración. Y yo quiero decir lo siguiente. Mi partido tiene mayores garantías de preservarse en el poder en la medida que construya una opción política presidencial que se parezca más a la base social del partido y que sobre todas las cosas la mayoría de la sociedad entienda que si esa opción gana, es incorporada a la gestión pública. Mira por qué. ¿Y usted va a competir de candidato a la presidencia con el presidente de la República? Pero clarísimo, y lo puedo explicar. Lo que ha pasado en la tradición de mi partido históricamente es que la opción interna siempre derrota a quien detenta el poder. Te explico. Jorge Blanco le ganó a Antonio Guzmán. Antonio Guzmán tenía un candidato que era Jacobo Magluta. Fue y lo derrotó. Jorge Blanco endosó a Peña Gómez y ganó Jacobo Magluta. El que daba empleo era Fello y ganó Hipólito. Y a Hipólito, Luis le dio 2 pelas internamente. Y el que daba empleo era Hipólito. Yo estoy plenamente convencido que en la base de mi organización y en la base de segmentos importantísimos de la sociedad, mis propuestas respecto a políticas públicas se acercan más al interés de insertar a los sectores excluidos que lo que representa el compañero Luis ¿Cómo Abinader. sería ese proceso? Y ahí, esa era la pregunta final que le tenía, de hacia dónde va el doctor Guido Gómez Mazara. ¿Por qué? Porque personalmente entiendo que muchas veces que uno debe de conocer cuál ha sido su trayectoria en el PRD y su comportamiento de luchas, pero ya eso no es en el momento. Hoy estamos en una condición nueva, el Partido Revolucionario Moderno, usted está en ese partido, usted entró ahí. Desde el punto de vista partidario, yo no estoy de acuerdo con la convención, ni estoy de acuerdo con los procesos, pero voy a ser candidato a la presidencia. Entonces, hablen un poquito de eso, y estoy así diciendo que esto no está bien, esto, vamos a hacer oposición y campaña dentro, siendo gobierno, partido de gobierno, perfecto. Eso no podría perjudicarse usted mismo con respecto a los otros partidos. Segundo, en el proceso a nivel de los organismos del partido, ¿usted confía en todos estos procesos porque ustedes tienen recursos en el Tribunal Superior Electoral o Constitucional con respecto a esas autoridades que son por las que usted va a participar? Ok, vamos por partes, déjame explicar. Durante el proceso de convención para elegir las autoridades,
yo impugné el método de elección. Y yo dije que una convención de delegados no iba. Y no fui. Soy una persona coherente. La gente me pregunta, si lo hicieron para elegir las autoridades, una convención de delegados, ¿lo pueden hacer para una convención para elegir el candidato presidencial? Yo les digo, sí, con una excepción. Y es que el alegato que se usó para el partido hacía excusable al presidente de la República. Mentira, él estaba en eso. Y lo que uno habla con un presidente nunca lo dice, pero él me lo dijo. O sea, el que quería un método con las características que el país conoce era Luis Abinader. Yo le dije, yo no estoy de acuerdo con eso. Ahora, para la candidatura presidencial, es él que tiene que actuar, ya directamente. ¿Por qué? Porque tú no puedes construir una aspiración de legitimidad en la sociedad sin estar sometido al escrutinio de tu partido. Ya no hay excusa. O sea, si el compañero, hoy presidente de la República, mi buen amigo Luis Abinader, se quiere presentar internamente, él tiene que ir a la base del partido y que la base del partido lo elija. Porque la democracia no puede ser un instrumento selectivo. Cuando él aspiró a la presidencia del partido contra Hipólito Mejía, él fue una convención de voto universal, directo y secreto, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿por qué ahora va a cambiar la regla de juego? Por el contrario, si él es el presidente de la República y aspira internamente, debe ir a dos cosas que le vamos a solicitar. La primera, un debate. Yo pienso que el compañero presidente de la República tiene todo el derecho de presentarse, pero es frente a la... ¿Usted le está pidiendo un debate al presidente de la República? Aquí no es obligatorio el debate. No, pero el presidente de la República, cuando compitió internamente contra Hipólito, pidió un debate. Y cuando compitió contra Gonzalo Castillo, pidió un debate. Si él lo pidió, lo lógico es que lo practique. Eso es normal en política. Eso pasa en todos los países del mundo. Y nosotros le vamos a pedir un debate para que la mayoría de los compañeros y compañeras verifiquen si sus propuestas, si su gestión de gobierno se corresponde con las expectativas que ellos tenían. Pero en segundo lugar, decirle, mire compañero, Luis Abinader, vamos a debatir, exponer las ideas fundamentales de por qué usted se merece ser candidato de nuevo e ir a una convención mediante el voto universal, directo y secreto. Eso no es ningún tipo de problema. Porque usted nunca me ha escuchado emitir consideraciones destempladas sobre ningún compañero de partido. Doctor, y en la parte final, y yo sé que nadie puede predecir el futuro, en el caso de que usted, sabemos lo que usted va a hacer al otro día de que si gana la convención de su partido para ser el candidato presidencial, va a tratar ya cambia el juego totalmente a partir de ahí, porque tendremos, ya usted explicó lo que va a pasar con ese PLD y la Fuerza del Pueblo. Pero en el caso de que usted no sea beneficiado por el voto de su partido como candidato presidencial, porque estamos hablando de una figura que acaba de sacar el 53% y que posiblemente es muy difícil que no participe de una forma exitosa en ese proceso. ¿Cuál sería la ruta? ¿Usted apoyaría a su partido para terminar esta gestión o usted mantendría esa, vamos a decir, lucha por mantener sus principios y todo esto y hasta podría hacer una alianza con otro partido? No, yo soy una persona coherente. Yo creo que la sociedad dominicana se merece un político que tenga un mayor sentido de sensibilidad desde el gobierno, que entienda que las políticas públicas son para beneficiar a la gente y que no caiga en la trampa de hacer candidatos que después se hacen presidentes que terminan siendo instrumentos efectivos de grupos económicos. El primer servicio de un político de verdad es con la gente. Y frente a eso yo no tengo ninguna duda que tanto en el partido como en la sociedad la gente sabe perfectamente quién tiene la articulación, el discurso y el sentido de compromiso. Hablar en primera persona nunca es elegante. Pero cuando usted pesa a la gente que en mi partido legítimamente puede presentar una candidatura presidencial, el que más se parece a la base del partido soy yo. El que tiene mayores vínculos con la realidad social de ellos soy yo. Y el quien puede desde una gestión gubernamental interpretar los anhelos de la gente soy yo. Además, déjame darle un dato. Hacia futuro, si con la gracia de Dios el voto de la mayoría de los compañeros y compañeras somos el candidato presidencial del partido, todo PRMista no va a cruzar los dedos cuando un debate hacia la candidatura presidencial se organice con cualquiera de los aspirantes. Si el candidato de la Fuerza del Pueblo
pide un debate, yo voy y represento correctamente el partido. Si el candidato o la candidata del PLD va a un debate y yo voy, yo represento correctamente los intereses de mi partido. Y al final de la jornada yo soy un hombre que siempre apuesta a la democracia. ¿Usted no cree que usted está como creando un nuevo modelo, como de outsider dentro de un partido? Mucha gente piensa... Incluyendo la parte popular, la parte que me vean como algo, parte del barrio, pero con los niveles de preparación que me representan. Mira, yo siempre he pensado que la mejor forma de reformar la política es desde la política misma, porque lo otro siempre ha sido un salto al vacío. Y yo creo que los partidos políticos no han actuado correctamente, pero sigo creyendo en que los partidos son los instrumentos de cambio que tiene la democracia. Bien, gracias, doctor. Gracias a ti, gracias a ti. Bien. Doctor Guido Gómez Mazara nos acompañó en el día de hoy en Síntesis. Le agradecemos de nuevo su participación con nosotros y le vamos a desear mucha suerte al doctor Guido Gómez Mazara dentro de este proceso que ya inició, ¿verdad? Y que vamos a ver ahora cómo se comportan esas estructuras. Gracias, doctor, por estar con nosotros y a ustedes por su audiencia. Nos vemos en otra edición de Síntesis.